Tiempo ya para el espacio de la entrevista en TVP Noticias Matinal. Vamos a hablar de cultura. Recibimos a Pepe Mompeán, es el coordinador de la Capitalidad Cultural Europea 2031, Capitalidad Cultural de Oviedo. No sé cómo es el nombre exactamente. Pepe, buenos días, bienvenido. Buenos días y gracias por la invitación. Es Capital Europea de la Cultura. ¿No aparece la palabra Oviedo? ¿O? Aparece en el subtítulo como ciudad candidata. Bueno, eso lo dejamos ahí y hablaremos de ello en un instante, porque este es un proyecto muy interesante, pero ¿en qué momento estamos ahora mismo? Estamos en la fase de preselección. Tenemos que presentar a finales de año un documento, el dossier de la candidatura, un documento muy ejecutivo de unas 60 páginas que marca claramente a la Comisión Europea cómo hay que responder, y estamos en ese momento de competición con otras ciudades españolas. Oviedo lidera este proyecto, pero de lo más interesante es que usted se incorporaba en enero, creo, o febrero, no me acuerdo muy bien, y ha estado reuniéndose con todos los concejos prácticamente, ha unido a toda Asturias. Sí, tuteame, por favor. Sí. Desde enero hemos abierto un proceso de participación porque entendemos que es la única manera de trabajar bien la metodología que queremos implementar con este proyecto. Ese proceso de escucha activa, no solo para el tejido cultural, sino para todos los sectores de la población. Estamos ahora mismo, además, en ese proceso de participación en los barrios. Esta tarde vamos a Trubia, y lo que comentabas antes, la candidatura se formaliza a través del Ayuntamiento de Oviedo, pero con la aspiración desde el primer momento de representar a todo el territorio asturiano. ¿Y has encontrado buena predisposición por parte del resto de Asturias? Sí, estamos encontrando, porque creo que hemos transmitido un mensaje y se ha entendido desde el primer momento que es una oportunidad fantástica. Es decir, más allá de la Capital Europea de la Cultura, de conseguir el título, que haremos todo lo posible por pasar el primer corte y ganar, es una ocasión para hacer una reflexión profunda, para imaginar el modelo de ciudad y de territorio que queremos darnos entre todos para los próximos años. Bueno, es interesante esto. Has abierto como dos puertas. La primera, una oportunidad fantástica. ¿Qué significa, con tu experiencia, qué significa una capitalidad europea de la cultura? Significa muchísimas cosas. Un proyecto complejo, o sea, significa representar lo primero al territorio, al país, porque al final es España quien tiene el título en 2031, que lo compartiremos con Malta, pero también representar Europa, la cultura europea y una serie de aspectos que además ahora mismo la actualidad nos lleva a plantear complejidades sobre el espacio geopolítico, sobre lo que está sucediendo en Europa, sobre el fundamental papel de la cultura en la construcción europea y en ese diálogo que debe existir entre todos los ciudadanos. Son aspectos que van más allá de la cultura, es decir, tienen connotaciones de todo tipo. Claro, me lo estoy imaginando y me estoy imaginando una Asturias en 2031 con una gran ventana abierta al mundo, porque me lo imagino, y corrígeme si me equivoco, como una oportunidad de mostrar y de ver, ¿no? Exactamente, lo has definido muy bien. Tenemos que decidir y definir muy bien qué es lo que quiere mostrar Asturias a Europa, al mundo, no solo en 2031, sino en todo este camino que vamos a ir construyendo, que nos llevará a 2031, pero que la idea es que vaya más allá de ese año. Es decir, trabajar con una visión estratégica de mínimo 10 años, que nos permita además trabajar sobre el legado de la capitalidad en el caso además de conseguir el título. Pero claro, estamos en 2025, esto sería en 2031, hay un largo camino y tú lo has dicho, ¿no? Es también en este camino una oportunidad de redefinir el modelo de ciudad, entiendo el modelo cultural de ciudad que queremos. En ese sentido, ¿qué vías crees tú que hay que seguir? ¿Qué caminos se pueden surcar? Pues ahora mismo las tenemos todas abiertas, es decir, estamos en esa fase además de reflexión y de participación con los barrios, por ejemplo, para saber qué necesidades, qué carencias, qué oportunidades y retos hay en cada uno de los barrios de Oviedo, también en el territorio, ver qué proyectos están surgiendo. Estamos en contacto con agentes, con el tejido cultural, con profesionales que están desarrollando proyectos fantásticos en el territorio rural, que es además una fortaleza de esta candidatura, que además visto desde fuera, o sea, tanto yo como Natalia Álvarez Simó, que es la directora artística, venimos de Madrid, no somos asturianos, y lo que nos hemos encontrado es una realidad fantástica que necesita esa visibilidad, ese apoyo, ese refuerzo, con ocasión de la candidatura, pero que vaya más allá, es decir, que pasemos o no el corte, ganemos o no la candidatura, se establezca ya una conexión con este tipo de proyectos para que su trabajo tenga todo el desarrollo que se merece.
Mira, lo decías, venís de Madrid. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de Oviedo y de Asturias? Pues la calidad de los proyectos y un tejido cultural resistente, con mucha resiliencia, es decir, muchas veces trabajando de manera casi autogestionada, sobre todo en el territorio rural, con proyectos que están conectados ya con Europa, con una universidad con un papel muy protagonista y también con proyectos que la conectan no solo con Europa, sino con otro tipo de proyectos internacionales, con una programación muy destacada en algunos sectores, pero que este trabajo también nos permite generar una mayor visibilidad, un mayor apoyo, abrir un poco el espectro de las actividades, de la programación que se hace no solo en Oviedo, sino en el resto del territorio. Claro, es una gran oportunidad. Yo pienso a alguien que nos esté viendo y que tenga alguna idea, que contacte con ustedes, con vosotros. Lanzaremos la semana que viene, ya puedo adelantar, que haremos público ya el lema de la candidatura, el logo y la primera convocatoria de proyectos para que, bueno, pues, también algo que estamos transmitiendo desde el primer momento, el proyecto artístico, la candidatura, tiene que hacerse desde el propio territorio, o sea, tiene que hacerse suya desde el tejido cultural, desde el tejido social. Son proyectos que desde la cultura permitan trabajar aspectos que tienen que ver desde la salud mental a proyectos de barrio, de cultura comunitaria, de cultura colaborativa. Claro, hablamos de una cultura. Es que te estoy escuchando y voy pensando, ¿no? Entonces ya tiro las preguntas al aire, ¿no? De una cultura que impregne a la sociedad, que no sea ajena, no sé si me explico. Es decir, que la sintamos propia. Esa es la idea. No una cultura de élites, por ejemplo. La idea es que trasladar la idea y generar proyectos que permitan eso, que el conjunto de la ciudadanía integre las prácticas culturales en sus hábitos cotidianos. Es decir, no buscamos solo espectadores, clientes, usuarios, buscamos gente que participe en su día a día de la cultura a través de talleres de todo tipo, grupos de teatro, que luego pueden ir al Campo Amor o pueden ir a este mismo espacio donde estamos, en el laboral, pero que realmente la cultura tenga una presencia transversal en sus vidas y que además les permita plantearse preguntas, cuestiones sobre la complejidad de la actualidad. Claro, la cultura de la gente. Sí, exacto. Digamos, y que no solo nos enriquezca económicamente, que también tendrá una repercusión, una capitalidad cultural, sino que después de 2031, digamos, somos, no sé si decir, somos mejores. Esa es la idea, o sea, que el camino que hayamos recorrido sirva para eso, que los proyectos estén consolidados, que se generen evidentemente más empleo más de calidad, no precario, que ese diálogo entre el tejido cultural, entre los creadores artísticos y la ciudadanía, los barrios, el territorio, se haya profundizado, se haya consolidado y que no solo en 2031, sino años después, digamos, jo, qué bien que supimos aprovechar la oportunidad que nos dio la Capital Europea de la Cultura para trabajar en ese nuevo modelo y en esa imaginación de la ciudad y el territorio. Claro, si yo le pregunto cuál es el lema, le reviento la semana que viene, pero si me puede avanzar algo que sea, es decir, si va a ser un lema en este sentido integrador de todo Asturias y de la gente formando parte de la cultura, ¿será un poco la línea? Yo creo que es un lema que va a gustar mucho, me anticipo a eso, estamos seguros, es un lema que ha surgido en el trabajo del equipo y de esa escucha que hemos hecho con la ciudadanía. Que responde muy bien y claramente a la visión, a la filosofía del trabajo que estamos haciendo, que responde también a esa complejidad del momento que vive Europa y creo que va a funcionar bien y además acompañado por un logo que creo que también responde a estos mismos criterios. Bueno, esperaremos a conocerlo. Mire, yo preparando la entrevista leí que decías, hablabas de la importancia del diálogo intergeneracional en el mundo de la cultura. Sí. Esto es importante en una comunidad como la asturiana envejecida y te lo llevo también a Oviedo, en el que se les achaca a veces a Oviedo de ser una ciudad culturalmente para mayores. Esa cuestión sucede también en Europa. Europa es un continente envejecido y es una de las cuestiones que desde Asturias se puede plantear también al resto de Europa, a otras ciudades similares en cuanto a tamaño, dimensión y demografía que hay en Europa. Es decir, cómo desde Oviedo y también en cuanto al territorio, porque comparte esas mismas preocupaciones, se ha trabajado a través de la cultura herramientas, acciones, mecanismos de todo tipo que permitan trabajar esa intergeneracionalidad entre
público joven, el que estamos viendo además que está empezando a crecer. O sea, son datos todavía no muy significativos, pero desde 2022 estamos viendo que los datos de población están aumentando. Eso también tiene que ver con una serie de aspectos económicos, demográficos, que estamos viendo que Asturias empieza a notarse, sin echar las campanas al vuelo, pero que empieza a notarse un cambio de dinámica, que también creemos que es un buen momento para que un proyecto como el de la Capital Europea de la Cultura llegue a Asturias. Estaba yo pensando, mientras te escucho, esto me pasa cuando son cosas interesantes, ¿no? Hablábamos de la cultura en una comunidad envejecida o en Europa, un continente envejecido, y no sé por qué me iba yo a Norteamérica, a Estados Unidos, que tiene ese concepto del espectáculo. Tendremos, o la propuesta puede ir también, no digo que pueda ir, pero puede incluir a lo mejor también un concepto de espectáculo, puede tener también una rama por ahí para el disfrute del público, digámoslo así, sin más. Sí, evidentemente. O sea, hay una parte de programación que tiene que ver con llegar a todos los públicos. Este proyecto, en cuanto a la metodología, plantea quizá una reflexión que lleva más a esa cultura que tú hablabas antes, de la cultura social, sí, la cultura del día a día, alejada a lo mejor de esos grandes equipamientos, de esos grandes proyectos que ya están cubiertos, que ya se plantean desde otras promotoras o productoras de todo tipo. Este planteamiento tiene mucho más que ver con ese modelo de gestión desde lo público, desde cómo trabajar desde una administración, en este caso desde el ayuntamiento, pero también desde otros ayuntamientos del territorio de Asturias, para lanzar esa idea de que la cultura es un activo fundamental en el día a día de la gente. Claro, entonces, puede ser con proyectos de entretenimiento, grandes proyectos, grandes festivales, grandes actuaciones de todo tipo. Pero sin quitar importancia a eso, nos interesa sobre todo el otro espectro, que creemos además que es el que tiene todavía un mayor desarrollo. Claro, pero por ejemplo, ¿podríamos esperar grandes figuras, por ejemplo, grandes artistas? Y explico. A lo mejor la respuesta es sí, los podemos esperar si es que aportan algo al tejido cultural propio. A lo mejor. Es que ni siquiera la visión de este proyecto y la metodología nos lleva por otro camino. Es decir, en particular la Capital Europea de la Cultura no es una suma de eventos, no es una suma de grandes programaciones como sucedía hace años. Creemos que ese modelo no es el correcto. La propia Comisión Europea corrigió en los últimos años, fundamentalmente desde la pandemia, y lo que pide ahora es un proyecto transformador de la ciudad y de la sociedad a través de la cultura. Entonces, puede haber proyectos de este tipo, pero realmente no son los que buscamos en este tipo de trabajo y en estas propuestas que estamos trabajando. Bueno, pues Pepe Monteán, coordinador de la Cafetería Cultural Europea 2031 para Oviedo, gracias por venir a hablarnos de esta candidatura. Le deseamos la mejor de las suertes, porque no solo será para Oviedo, sino para toda Asturias. Estoy de acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.